ocurrir en la gran persecución sistemática del anticristo, que será en la segunda parte de la semana 70 de Daniel, es decir, esos 7 años del fin de los tiempos, donde va a haber una gran tribulación para la Iglesia Católica, pues en la segunda parte de esos 7 años. Y por lo tanto, esa gran persecución sistemática y cruel y sangrienta va a durar aproximadamente 3 años y medio. Dijimos en la anterior clase sobre este tema que los 4 signos que se van a dar según el Apocalipsis y el profeta Daniel de el paso de un anticristo con cara suave que diríamos parece tolerante, aunque ya apretará a la verdadera Iglesia de Cristo quitándole todos sus bienes, pero todavía no persiguiéndola sistemáticamente a sangre y fuego. El paso de ese estado a un estado de persecución brutal, se van a dar estos 4 signos, como dije en la anterior clase: la destrucción de la gran prostituta por el mismo anticristo, Apocalipsis 17-16, suplantación de tres lugartenientes del anticristo de 3 regiones de la tierra para gobernarlas él personalmente, Daniel 7-8, prohibición de la Santa Misa, Daniel 9-27, y imposición de la idolatría en la nueva religión del anticristo, que será la Gran Babilonia. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Una vez que se den estas 4 señales, entonces va a ocurrir de repente, rápidamente, para que el anticristo consiga cazar a los que queden en la iglesia fiel lo antes posible y no puedan escapar, inmediatamente va a comenzar una gran persecución. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que cuando veamos esos signos de los tiempos, el que esté en el campo no vuelva a la ciudad por el manto, etc. O sea, hay que actuar con rapidez. Existen 2 ventajas para ver, para los que conozcan estos signos de los tiempos. La primera es una ventaja exterior, es decir, como acabo de decir, si sabemos estos signos, entonces podremos escapar antes de tiempo y poder sobrevivir y preparar también la huida antes de huir para poder sobrevivir. Y segundo, la segunda ventaja, que es la interior, es que sabiendo que todo esto está previsto por la divina providencia, sabemos que después de estos sucesos negros va a venir la luz del triunfo del Inmaculado Corazón de María y de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto sabemos que por más negro que esté la cosa, después el triunfo va a ser mucho mayor. Bien, una vez que he dado esta introducción, voy a comenzar a desarrollar brevemente los sucesos que van a ocurrir en este tiempo. Como suelo decir en otras clases, por brevedad no puedo de una manera exhaustiva presentar todos los textos de la Sagrada Escritura para probar lo que voy a decir. Algunos sí, pero esa presentación exhaustiva de la Sagrada Escritura está en los vídeos que he ido publicando a lo largo del año 2019 y que están en el mismo canal y que pueden acceder a ellos primero haciendo clic en el canal y después escogiendo y haciendo clic donde pone listas de reproducción y después donde pone Apocalipsis. Y ahí tiene todo seguido y por orden. Bien, entonces lo primero que tenemos que explicar sobre este periodo es que el anticristo va a hacer una gran persecución de los fieles verdaderos en cuanto al alma y en cuanto al cuerpo. Es decir, en cuanto al alma, va a crear una religión que va a ser la antítesis de los 10 mandamientos, la Gran Babilonia. Y eso va a ser una persecución moral, porque va a intentar pervertir al máximo posible todo el mundo desde las instituciones públicas. Y además
que le interesa más la apostasía de los cristianos que no tanto su muerte. Y por lo tanto nos quiere vivos, nos quiere cazar vivos para que en todo caso, antes de matarnos, intentar que apostatemos si es preciso a través de la tortura. Esta gran persecución, donde más se ve, es en el capítulo 13 del Apocalipsis. Bien, tengan en cuenta que va a ser tan grave la situación que los que sean tibios cristianos van a caer irremediablemente. Entonces, nos conviene ponernos sobre aviso y prepararnos con mucha oración y penitencia y humildad para que cuando se vayan calentando las cosas estemos preparados por la gracia de Dios para poder resistir. Porque si estamos ahí en plan mundano y cristiano a la vez y tibios y mediocres, tenemos gran peligro de que ante las dificultades seamos los primeros que caigamos de la barca de Pedro. Pero ante esta gran persecución... Padre. Sí, dígame. Padre, disculpe, cuando habla de que nos van a hacer que nosotros más que todo nos van a hacer sufrir antes de matarnos, se refiere a torturas así como pasó en la época de 1800 a los cristianos en Japón que estaban torturando, que practicaron torturas sobre los cristianos. Sí, sí, sí. O sea, el anticristo va a preferir la apostasía a la muerte en gracia de los cristianos. Por lo tanto, si nos cazan vivos, nos van a torturar. Eso está clarísimo. Y torturas espeluznantes. Lo que pasa es que tengan en cuenta que por más torturas terribles que nos hagan, si tenemos a Jesucristo con nosotros, si estamos en gracia y rezamos ante esas pruebas, seguro que vamos a vencer. Porque Dios es más fuerte que todos los sufrimientos juntos. Dios pone su fortaleza ante la debilidad de los mártires. Se hace fuerte ante la debilidad humana. Sí, hermana. Y si deciden escapar, huir, eso es un rechazo al martirio. No, miren, les voy a explicar, ya que usted me ha preguntado esto, una cosa muy importante y que no la tenía prevista explicar ahora, pero lo voy a decir con ocasión de su palabra, de su pregunta, que es ¿qué tendríamos que hacer para ser mártires? Entonces, primero que Jesucristo nos dice en el Evangelio que si podemos huir, que huyamos. Porque tenemos el deber de intentar conservar la vida mientras podamos. Entonces, si podemos huir, huyamos. Eso lo dice Jesús. Cuando os persiguen una ciudad, huid a otra, mientras estáis a tiempo. Pero si ya la huida es imposible y nos han cazado, pues entonces ya no es momento ya tanto de resistirse físicamente porque es inútil, sino de ofrecer la muerte por amor a Cristo en testimonio de Cristo. Entonces, de paso, les voy a explicar las condiciones para ser mártir. Primero es que te maten, porque si no te matan no eres mártir, ¿no? Primero que te maten. Segundo, que te maten en odio a la fe cristiana o en odio a una virtud cristiana. Por ejemplo, la virtud de la fe, que es lo más normal por lo que son los mártires, pero también uno puede ser mártir de la castidad, que me maten en odio de la pureza, ¿no? Porque yo no me deje abusar, por ejemplo. Entonces eso es mártir de la castidad. Entonces, segundo, que me maten en odio a la fe cristiana o una virtud cristiana. Si me matan porque me quieren robar el dinero, no soy mártir. Tercera condición para que yo sea mártir es que en el momento de sufrir la batalla que me va a llevar al martirio, no debo oponer resistencia. Es decir, si a mí me cogen y resulta que yo me quiero escapar una vez que me han cogido y empiezo a pegar de puñetazos y empujones y todo, y ellos son más fuertes que yo y me agarran y me logran esposar y yo me sigo ahí defendiendo como puedo y en ese forcejeo me matan,
entonces no he sido mártir, porque no he querido dar la vida voluntariamente por dar testimonio de la fe, sino que tengo que, en ese momento en que yo ya veo que la huida es imposible o muy difícil, entonces ahí es el momento de decir, Señor, te ofrezco voluntariamente mi vida por ti. Y ahí entonces tengo que dejar toda resistencia. ¿Lo han entendido, verdad? Sí, padre. Muy bien. Entonces, eso es en el tema del martirio por la fe, ¿no? Bien, por odio a la fe cristiana, lo que acabo de decir. Bueno, entonces seguimos. Dios va a socorrernos ante tal superioridad del anticristo contra la iglesia pequeñita y débil. Dios nos va a socorrer con 3 grandes auxilios sobrenaturales. En realidad son 4, pero el cuarto ya es, diríamos, la victoria definitiva, ¿no? Pero antes de del cuarto auxilio, que es la victoria definitiva, nos dará 3 auxilios sobrenaturales para que resistamos en medio de todo el vendaval. Y el primero es la predicación de los 2 testigos, que son nombrados en el Apocalipsis capítulo 11. Lo que es cierto es que los 2 testigos protagonizan la resistencia de la Iglesia fiel en los tiempos del Anticristo. Eso nadie lo puede dudar. Se refiere a eso los 2 testigos. Pero ahora ya vienen las interpretaciones. En concreto, ¿quiénes son esos 2 testigos y por qué 2? ¿No? Entonces, yo, después de darle muchas vueltas y también leer opiniones de otros, la mayoría de los santos padres que tratan este tema coinciden en que los 2 testigos son Elías y Enoc. ¿Quiénes son Elías y Enoc? Son los únicos 2 personajes del Antiguo Testamento que se dice expresamente en la palabra de Dios, en la Biblia, que no han muerto, sino que fueron arrebatados vivos. Y están reservados para dar testimonio en un tiempo futuro. Elías y Enoc. ¿Dónde están ellos en cuerpo y alma? No lo sabemos, pero puede ser que estén como dormidos en una especie de limbo mientras va pasando el tiempo, y cuando llegue el momento en que ellos tengan que actuar al fin de los tiempos, Dios los despertará y volverán al mundo con su cuerpo original, el que tuvieron en el Antiguo Testamento. Y no es que vengan del cielo, sino que vienen de este otro lugar, entre comillas, que llamamos limbo, porque si vinieran del cielo ya serían inmortales y el anticristo no los podría matar. Sin embargo, en el capítulo 11 del Apocalipsis se dice que los mata. Y si vienen del cielo son inmortales, no los puede matar. Por lo tanto, no vienen del cielo todavía. Bien. Entonces, sí, dígame. ¿Van a matar a estos 2? Sí, al final del capítulo 11 del Apocalipsis se dice que la bestia les hará la guerra y los conseguirá matar y estarán 3 días en la ciudad de Jerusalén, sus cadáveres expuestos, hasta que al fin Dios los resucitará y ascenderán al cielo. Todo esto coincide como en un puzzle con todo lo que voy a decir después. Pues estos 2 personajes, que pienso yo que son Elías y Enoc, van a ser 2 líderes en ese tiempo de persecución para que la Iglesia siga viva, luchando por el reino de los cielos. Y también tendrán poderes sobrenaturales, porque dice el Apocalipsis que podrán provocar plagas, terremotos, sequías, etcétera, etcétera. Entonces, el anticristo no podrá matarlos hasta que ya les llegue la hora en que permita su muerte, pero para resucitarlos poco después. Bueno, pues sí, dígame. ¿El Papa no podrá ser uno de ellos? Bueno, primero, el Papa, diríamos, está en un nivel tan único de autoridad que resulta extraño que haya otro testigo que no sea el Papa que esté al mismo nivel que él, ¿no? Segundo, que el Papa
supuestamente estará también bajo gran persecución. Y no se sabe que el Papa de repente tenga poderes sobrenaturales de echar fuego y provocar terremotos y cosas parecidas, como dice el Apocalipsis. Entonces, mi opinión es que difícilmente será un Papa, sino que, como digo, serán dos personajes muy especiales y pienso yo que pueden ser Elías y Enoc. Pero vamos, todo es posible. Puede ser que sea un papa que sea elegido después del que maten en la Tercera Guerra Mundial. Pero yo, vamos, no comparto esa opinión. Bien, entonces, vamos a ver. Fíjense que los dos testigos corresponden a dos personajes especialmente enviados por Dios como antítesis de los dos personajes siniestros que aparecen en el mundo por obra de Satanás, ¿no? Así como Satanás intenta gobernar el mundo en lo político con el anticristo y en lo religioso con el falso profeta, así Dios envía dos personajes para hacerles frente tanto al falso profeta como al anticristo, que son estos dos testigos. Bueno, bien, entonces vamos a pasar al tercer punto de las cosas que van a ocurrir por orden, que es después de la aparición de estos dos testigos, dice el Apocalipsis que van a estar dando su testimonio durante 1260 días. A los 1260 días serán matados por las bestias, la bestia del anticristo, y entonces, claro, pues al cabo de 30 días más, según el profeta Daniel, a los 1290 días resucitan, pero eso lo veremos en el punto siguiente. Tercer punto, durante el tiempo en que estén profetizando los dos testigos, será el aviso de las conciencias, lo que dice Garabandal, ¿no? El gran aviso. Entonces, ese aviso de las conciencias es un momento en que todo quedará paralizado, diríamos, huirá todo el mundo de nuestra conciencia y nos presentaremos ante la presencia de Dios. Será como una especie de juicio particular a la hora de la muerte, pero sin morir. Y veremos todos nuestros pecados, nuestras acciones buenas y malas, y Dios infundirá un Pentecostés grandísimo en esos momentos por toda la humanidad. Habrá muchos que se convertirán, pero la mayoría se endurecerán más todavía, rechazando esa luz. Entonces, ese gran aviso de las conciencias está en el Apocalipsis capítulo 7 y en el capítulo 8, versículo 1, donde nos habla eso de que desaparece de nuestra conciencia todo el mundo, caen las estrellas, todo, pero es una manera figurada de que como que dejamos de tener la percepción en este mundo y se produce un silencio como de media hora. Y en ese momento pues es cuando estamos de cara a Dios. Es lo correspondiente al sexto sello y al séptimo sello del Apocalipsis, que yo ya narro y pruebo con Sagrada Escritura exhaustivamente en los vídeos. Muy bien. Sí, dígame. ¿Cómo debemos prepararnos para este examen que usted dice? Pero, o sea, tenemos que hacer un examen de conciencia en ese momento, un acto de control. No. En ese momento el examen de conciencia nos lo va a hacer Dios. Así como en el momento de la muerte Dios nos pone toda nuestra vida ante nuestra vista, así va a ocurrir en el gran aviso y eso va a ser algo dolorosísimo. Entonces, los que acepten con humildad ese aviso se santificarán más, pero habrá otros que saldrán más endurecidos hasta tal punto que esos que rechacen el aviso se convertirán prácticamente en demonios de maldad. Y entonces, a partir de ahí, la persecución será todavía muchísimo peor, hasta provocar la muerte de la Iglesia. Bien, el cuarto punto de lo que va a ocurrir, coincidiendo también con la profecía de los dos testigos, son las 4 primeras trompetas del Apocalipsis, que es uno de los septenarios que hay. Entonces, esos son los castigos que van a venir por parte de la naturaleza irracional.
yo les he contado anteriormente que el mundo va a sufrir 3 castigos hacia los pecadores para que se conviertan. Y los 3 castigos va a actuar toda la creación en esos 3 castigos. El primero es el hombre, con la Tercera Guerra Mundial. El segundo es la naturaleza irracional, que son volcanes, huracanes, que todo eso se puede compaginar con las imágenes que ponen en el Apocalipsis de las 4 primeras trompetas. Y por último, en los 3 días de tinieblas, el gran castigo propiamente dicho, según Garabandal, que va a ser a través de los ángeles, y va a ser el definitivo antes del periodo de triunfo de la Iglesia. Bien, pues entonces esto está en el capítulo 8, pero es una cosa muy curiosa, y es que antes de que ocurran estos castigos de la naturaleza, dice el Apocalipsis que van a ser marcados los que estén con Dios, los que estén en gracia, para que estas plagas de la naturaleza irracional no les puedan matar, sino solamente puedan matar a muchos que estén en pecado. No morirán todos los que están en pecado, pero sí muchos. Pero los que están en gracia, estas plagas, repito, no les provocarán la muerte. Bien. Entonces, después de esta tribulación de las 4 trompetas, que vendrán justo después del gran aviso, como digo, habrá un recrudecimiento de la persecución, porque muchos se harán todavía más malvados después del aviso, y se producirá finalmente lo que llamo yo la muerte de la Iglesia, que es lo correspondiente a la muerte de Cristo, la cabeza. Pues la Iglesia, como su cuerpo místico, también tendrá su momento de muerte. Y es el periodo que dice Daniel en el capítulo 12, que va desde los 1260 días en que mueren los 2 testigos hasta los 1290 días en que resucitan. Que el Apocalipsis 11 lo reduce a 3 días, pero en realidad, según Daniel, son 30. ¿Ven? Son cifras proféticas. Entonces, en este periodo de la muerte de la Iglesia, narrado en capítulo 11 del Apocalipsis, versículo 3 y versículos 10 en adelante, lo que ocurre es que ya la Iglesia, aunque todavía haya laicos y sacerdotes, incluso algunos sacerdotes que puedan celebrar misa, pero ya no se podrán reunir los cristianos. Durante el tiempo de la gran persecución se reunían ahí clandestinamente en una casa, después en otra casa, y celebraban misas, aunque fueran pocos, 20, 30 personas, pero era todo así muy clandestino, como en el tiempo de las catacumbas del Imperio Romano persecutor, por ejemplo, el Diocleciano. Pero es que ya cuando venga esto de la muerte de la Iglesia ya no podrá haber reunión de cristianos ni de 5 ni de 3. Y ya los sacerdotes que queden, que quedarán tal vez muy pocos con vida, podrán solo celebrar Santa Misa allí escondiditos donde ellos estén solos. ¿Por qué lo llamo yo muerte de la Iglesia? Porque como Iglesia es una palabra griega que significa asamblea, reunión, entonces a la Iglesia al no poder reunirse, entonces no estará viva en ese aspecto, no será Iglesia. Pero sí que de alguna manera la Iglesia está viva porque todavía existe la Eucaristía. Bien. En este momento de la muerte de la Iglesia, cuando esté la cosa en la mayor desesperación y el anticristo y el falso profeta cantando de alegría y la gente bailando, como dice el Apocalipsis capítulo 11, cambiándose regalos unos a otros, lo dice al final del capítulo 11, pues bien, en estos momentos de mayor espanto y desolación es cuando va a ocurrir el gran milagro. Y el gran milagro tiene 2 facetas, 2 caras de una misma moneda. Por un lado será un milagro eucarístico que va a ocurrir en algunos sitios del mundo, por lo menos según piadosamente se puede creer en una revelación privada que es Garabandal, en los pinos de Garabandal, pero puede ser que en algunos otros sitios también ocurra, y será de signo eucarístico. Y como saben, al lado de la Eucaristía siempre está su efecto, que es la resurrección. Entonces, así como hubo resurrección de muertos en el capítulo 27 de San Mateo, cuando Jesucristo murió en aquel Viernes Santo de hace 2000 años, hubo resurrección de muertos, y no pocos, que se aparecieron después en Jerusalén. Así también en la muerte de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, habrá resurrección de muertos y mucho más. Y eso también nos lo trae el Apocalipsis,
en el capítulo 11, en el capítulo 14 y en el capítulo 20. Es cuestión de remirarlo o ver los vídeos para ver los versículos y poder leer y ver la interpretación. Una cosa quería yo tratar sobre Garabandal. Yo me baso en todo lo que estoy diciendo en la Sagrada Escritura, pero pues coincide con muchas cosas que dice Garabandal, la Virgen en Garabandal. Entonces, quería yo tratar una cuestión muy rápida porque yo hice un video sobre las dificultades para creer en Garabandal, para resolverlas, pero me salió la voz muy bajita y casi no se oye, y temo que muchos, pues al poner el video, pues no lo acaben de ver porque hay que verlo con audífonos, ¿no? Entonces, yo resumo un poquito y después, si lo quieren mirar algunos en el canal buscando, debe de estar en la lista del Apocalipsis o en homilías mías, pues ahí lo pueden ver mejor, ¿no? Pero yo lo resumo. ¿Cuáles son las dificultades más fuertes de Garabandal? Pues bien, está primero que Conchita, la principal de las videntes, le escribe una carta a Joe Lomandino, que es un ciego estadounidense, diciéndole que sus ojos verán el gran milagro. Resulta que este ciego va y se muere. Y que sepamos, no ha visto el gran milagro, porque todavía no ha ocurrido. Entonces, ¿qué? ¿Se equivocó? ¿Falló la profecía de Conchita? Porque eso no lo dijo por ella, se lo diría a la Virgen. Luego también hay otra dificultad, que es el padre Luis Andreu, jesuita, que murió al ver el gran milagro en Garabandal. Pues hay una profecía de que aparecerá su cuerpo incorrupto el día del milagro. Pues bien, según algunas fuentes, han abierto el sepulcro al trasladarlo el padre Luis Andreu y está corrompido su cuerpo. Entonces, parece otra dificultad. Y además hay una tercera dificultad, que es, no sabemos cuál, pero yo ya me la imagino, ¿qué pasa si Conchita muere y no nos ha dicho todavía la fecha del milagro, como ella ha dicho, que la tiene que decir 8 días antes? Eso va a hacer todavía más que muchos garabandalistas dejen de creer en Garabandal. Pues bien, yo pienso que precisamente es necesario que Conchita muera antes del gran milagro para que ella participe de la gran resurrección de las primicias del fin de los tiempos y pueda decir a todo el mundo realmente 8 días antes el gran milagro eucarístico que se producirá en Los Pinos. Porque si no, no lo podría decir. ¿Cómo va a estar ella en las catacumbas sin poder acceder a los medios de comunicación porque todo está controlado por el anticristo? ¿Cómo lo va a decir al mundo en esa situación? Imposible. Pero si ella ya tiene un cuerpo resucitado que se puede aparecer a muchos, entonces la cosa cambia. Entonces aquí está la explicación y la resolución, la solución de esas dificultades a Garabandal. Joe Lomandino también participará de esa resurrección de las primicias y verá con sus ojos humanos resucitados el gran milagro. Y también lo mismo, se verá incorrupto y resucitado el cuerpo de Luis Andreu. Bien, esto era un poquito porque quería meterlo acá, ya que en el video que yo saqué hace tiempo, pues mi voz se grabó muy bajita. Bien, y está relacionado con lo que estoy diciendo. Bueno, no sé si voy hablando muy rápido, ¿se entiende todo? Sí, padre, sí se entiende. Muy bien, pues esa resurrección ocurrirá a los 1290 días según la profecía de Daniel en el capítulo 12. Después de eso habrá una renovación de la resistencia que está en el profeta Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45, pues el mismo profeta Daniel dice al fin de los tiempos. Por lo tanto, ya eso no es una guerra del Antiguo Testamento, sino se refiere a la del anticristo contra la resistencia católica. Fíjense, quería aquí anotar una cosa, y es que en algunas profecías de siervos de Dios y santos hablan de un caudillo del Tajo, de un gran monarca que se enfrentará al anticristo y vencerá. Entonces, ¿dónde podemos poner esas supuestas profecías en todo este esquema que yo estoy exponiendo? Pues precisamente aquí, en esa renovación de la resistencia después del gran milagro. Como también va a haber terremotos y van a desestabilizar toda la tecnología opresora en la que se basa el anticristo, entonces mucha gente podrá salir de las catacumbas y empezar a celebrar santas misas en algunas regiones del mundo públicamente. Y por eso Daniel dice que
a partir de los 1290 días ya no estará el sacrificio perpetuo abolido, sino que se podrá volver a celebrar públicamente en muchos sitios, porque ya el anticristo habrá perdido mucha fuerza. Habrá una guerra contra él, incluso violenta, habrá mucha resistencia bélica en unos sitios y en otros, pero el poder del anticristo en este tiempo de resistencia que durará unos 75 días, pues el anticristo siempre con la fuerza bruta podrá aquí ya imponerse, pero no del todo. Habrá un momento de gran estabilidad mundial. Pues bien, en este tiempo también podemos suponer, según Apocalipsis 11, versículo 13, que va a ser la gran conversión del pueblo judío, en estos 75 días después del gran milagro. Bien. Y por último, ya después de esos 75 días, el castigo que ya va a barrer totalmente con todos los que estén en pecado mortal y se hayan endurecido a la gracia, y también va a barrer con todo el poder de los demonios y va a enviar a Satanás atado 1000 años al infierno, y al falso profeta y al anticristo también los va a hundir, es el gran castigo, que así lo llama Gravandal, que ocurrirá en los 3 días de tinieblas, que estos son muchos santos que han hablado de eso. Y eso es ya por parte de los ángeles. De alguna manera será una venida de Jesucristo, pero no visible, sino solo en poder, es decir, con el poder de sus ángeles. Entonces, en esos 3 días de tinieblas, nos dicen algunos santos que tendremos que reunirnos en las casas, tapar todas las ventanas para no ver la ira de Dios y no morir, no dejar entrar a nadie ni salir afuera, y esperar rezando con velas bendecidas esos 3 días hasta que acabe la ira de Dios con todos los malvados de la tierra. Eso está descrito con figuras que yo también he interpretado en los vídeos de las 5 primeras copas de la ira, que es el último de todos los septenarios del Apocalipsis. Y eso ocurrirá hasta los 1335 días, porque dice el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 12, que bienaventurado aquel que llegue a los 1335 días. ¿Por qué bienaventurado? Porque cuando acabe los 3 días de tiniebla, entonces vendrá el gran triunfo de la Iglesia y los 1000 años de paz. Muy bien, dígame, hermana. Padre, ¿se puede comparar como el diluvio en la época de Noé? Sí. Lo que pasa es que el diluvio mató a todos menos a 8 personas. En cambio, aquí habrá muchos más que estén con vida, pero los muertos también serán muchísimo más, porque el mundo estará mucho más poblado que en tiempo de Noé. Pero sí, será una purificación tremenda, a base de las plagas que nos dicen las 5 primeras copas de la ira, y que se pueden compaginar estas plagas de las 5 copas con las plagas que Dios mandó a Egipto para que soltara a su pueblo y pudiera cruzar el Mar Rojo para entrar en la tierra prometida. Lo mismo va a pasar con la Iglesia Católica, porque el Antiguo Testamento está lleno de figuras apocalípticas. Así como Dios envió unas plagas terribles al pueblo de Egipto, así también enviará unas plagas terribles a los paganos que opriman a la Iglesia Católica en esos tiempos. Así como Dios aniquiló a todo el ejército del faraón, así también Dios aniquilará a todo el ejército de los demonios, incluidos los hombres que estén en pecado. Así como Dios abrió el mar para que pudieran los judíos pasar al lugar de la tierra prometida, después de pasar el desierto, claro, así también nuestro Señor abrirá ese mar rojo que es los 3 días de tinieblas, para que pasen por ahí los elegidos de Dios y después puedan disfrutar de la tierra prometida, que es los 1000 años de paz en este mundo, antes de que venga la segunda venida de Cristo y ya la eternidad. Padre, una pregunta. Padre,
Durante esos 3 días de tiniebla, los que están en pecado mortal tendrán oportunidad de arrepentirse. Muy bien la pregunta. Según el Apocalipsis, no morirán todos de golpe en los 3 días de tinieblas, sino que se irán sucediendo una plaga tras otra, y así algunos podrán convertirse a lo largo de esos 3 días de tinieblas. Así es, hermana. Claro que ya el último día, si los que no se hayan convertido, morirán todos. ¿Y habrá algún sacerdote se podrá ubicar en ese tiempo, no, padre, para confesarse? Sí, sí, habrá algunos sacerdotes vivos, claro que sí. E incluso yo pienso que también tendrían que haber algunos obispos vivos. Pero la perfecta contracción. Muy bien, pues sigo. Tengan en cuenta una cosa, hermanas. Mire, ¿cómo va a ser el periodo de la Gran Babilonia del Anticristo, donde durante 3 años y medio va a triunfar en este mundo más que nunca? Miren, se lo voy a decir en 2 frases. Primero, el Anticristo va a hacer todo el mal que pueda. Todo el mal que pueda lo hará, porque es 100% malo. Y ese todo lo malo que puede hacer será a través de la tecnología humana, usando perversamente el microchip, el internet y todas las cosas, pero ya en el ámbito militar para acabar con la población, especialmente con los que se le resisten. Y si Dios no le deja usar todo su poder angélico, porque entonces nos mataría en un segundo, pero sí habrá muchos hombres malos que le ayudarán a hacer el mal, que hoy llamamos masonería, Illuminati o como se llame. Entonces, la segunda frase que les doy para que vean el caos terrible que se va a producir es el refrán, que es malo, pero en sentido de aplicarlo al anticristo sí que acierta, así que es verdad. Piensa mal del anticristo y acertarás. O sea, todo lo que a ti se te ocurra que pudieras hacer para hacer daño a la humanidad, el anticristo eso lo hará. Y si el anticristo va a ser, por su inteligencia angélica, más inteligente que yo para hacer el mal, pues entonces ya ni nos podemos imaginar. Acuérdense de lo que yo les expliqué del microchip, que puede ser la trampa para matarnos desde el internet con un solo apretar un botón. Explota el microchip, me enveneno con la batería de litio que se derrama en el torrente sanguíneo y me mata al instante. Imagínense todo lo que puede hacer el anticristo con los que a él no le interese que vivan. Pero eso es un botón de muestra, habrá muchísimas cosas peores. Pues será prácticamente una película de terror, pero sin ser película, sino realidad. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, padre. Muy bien. Bueno, pues entonces lo último que les digo es que preparémonos, seamos todos los fervorosos que con la gracia de Dios podamos alcanzar la mayor santidad posible, para que conforme van aumentando las pruebas y las restricciones a los cristianos, siempre nosotros, prueba tras prueba, perseveremos estar con la Iglesia, aunque sea cada vez más minoritaria. No nos dejemos llevar por lo que hace o dice la gente, la mayoría, aunque sean católicos. Mira, la mayoría de los católicos hace esto. No nos dejemos llevar por eso, sino más bien por lo que es correcto según el magisterio de la Iglesia y la ley y la fe de nuestra Santa Madre Iglesia. Muy bien, pues entonces así lo dejamos y esperemos que esto les pueda servir de meditación a muchas personas para prepararse a estar del lado de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.